Existen juegos que te venden una experiencia desde el primer segundo, y hay juegos que te la prometen. Unruly Heroes es de esos que te prometen todo. Una animación brutal, arte hermoso, personajes carismáticos, inspiración en una de las historias icónicas de la cultura china. Y además el respaldo de gente que trabajó en juegos como Rayman Legends. O sea, en papel, esto debería ser una joyita. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa cuando un juego se ve increíble, pero no te gancha como debería? Porque sí, Unruly Heroes entra por los ojos, pero quedarse, creo que esa es otra historia. Si quieres saber a qué me refiero, acomódate y ponte cómodo para que escuches cuál es mi historia. Antes de comenzar, te invito a ver otras reseñas que he hecho. Podrás acceder a ellas desde la parte superior derecha o bien te dejaré la liga en la descripción. Quien quite y encuentres tu próximo juego favorito ahí. Unruly Heroes es un plataformero de acción en 2D que claramente toma inspiración de títulos como Rayman, pero intenta darle su propio giro con un sistema de múltiples personajes. Aquí controlaremos a 4 héroes distintos: a Wukong, el clásico y famosísimo Rey Mono, el ágil y ocurrente del equipo, capaz de saltar grandes distancias; Sang Sang, el monje sabio, con habilidades especiales y que prefiere atacar a distancia; Ki-Hong, el cerdo con una tremenda fuerza bruta y con cara de "Hey, no me hables"; y Sandmonk, el tanque del grupo, el pesado, el demoledor de la manada. Teniendo estos 4 personajes a la mano, la idea es simple en teoría. Cada personaje aporta algo distinto y tienes que alternar entre ellos para avanzar. Y aquí es donde el juego empieza a mostrar sus cartas, porque lo que suena dinámico en papel no siempre se traduce en profundidad real en gameplay. La historia está basada en Journey to the West, una narrativa clásica que tiene muchísimo potencial. Tenemos un pergamino sagrado destruido, caos en el mundo y nuestros protagonistas embarcándose en una misión para restaurar el equilibrio. Suena bastante épico, y visualmente, claro que lo es. Pero en ejecución, a mi parecer sentí que se quedaba corto. No porque está mal contada, sino porque me pareció que no pesa. No sentí momentos que realmente me impactaran, ni giros que me hicieran decir, ok, ahora sí me interesa. Vaya, funciona como contexto, sí, pero nunca se convierte a mi parecer en el motor de la experiencia. Y en un juego que tampoco se sostiene completamente por su gameplay, y eso empieza a notarse. Pasemos a hablar del gameplay, y el problema pues no es cómo se juega, sino más bien cómo evoluciona, porque aquí es donde entra el tema importante. Unruly Heroes se juega casi bien. El control responde, a veces. Los saltos funcionan, bueno, no siempre. Y el combate es claro, bueno, más o menos. Lo que sí es que no hay bugs graves, no hay fallas técnicas que arruinen la experiencia. Así que el problema es otro: la falta de evolución. Empiezas el juego haciendo ciertas cosas, y muchas horas después sigues haciendo prácticamente lo mismo. Sí, cambias el personaje. Sí, usas habilidades distintas. Pero el impacto real en el gameplay es mínimo. No sientes que estás dominando un sistema nuevo. No sientes que el juego esté creciendo contigo. Y eso para un plataformero de acción es peligroso, ¿no? Porque este género vive de dos cosas: del ritmo y de evolución. Y cuando uno de esos falla, para mí hacen que el juego se vuelva bastante plano. Pasemos a conocer al verdadero villano, porque aquí es donde Unruly Heroes pierde fuerza. Y no es porque sea malo, sino porque no cambia lo suficiente. Los enemigos empiezan a sentirse familiares muy rápido. Los patrones de combate no evolucionan mucho. Los retos de plataforma se reciclan cada vez más de lo que deberían. Y aunque visualmente todo cambia, nuevos escenarios, nuevos colores, nuevas ambientaciones, mecánicamente lo sentí igual. Es como ver una serie que tiene una buena producción, buenos actores, pero todos los capítulos siguen la misma fórmula. No te aburre de inmediato, pero poco a poco, al menos a mí, me fue perdiendo. El diseño de niveles cumple bastante bien. Está bien estructurado, no hay trampas injustas y todo es entendible.
pero también pues lo sentí muy seguro. No hay momento donde digas, esto estuvo brillante. Y los jefes pues acaban siguiendo la misma línea. Están bien diseñados visualmente, tienen patrones bastante claros y una dificultad accesible. Pero sentí que les faltó ese punch, ese momento donde te obligan a cambiar completamente tu forma de jugar. Vaya, se derrotan más por constancia que por adaptación. Pero si hablamos del apartado artístico, es una locura visual. Aquí sí no hay discusión. Unruly Heroes es una obra de arte en movimiento. Las animaciones son suaves, expresivas y llenas de vida. Los escenarios parecen sacados de una pintura animada. Y los personajes tienen una personalidad en cada movimiento. Este juego podría pausarse en cualquier momento y parecer una ilustración. Pero también ese es un gran problema. Porque al final del día, el arte carga demasiado peso. Porque es lo que te mantiene jugando cuando el gameplay empieza a sentirse repetitivo. La verdad, yo esperaba con ansias llegar a un nuevo subjefe o jefe porque sus animaciones e ilustraciones me parecieron que estaban totalmente en otro nivel. Me parecieron sublimes. La música acaba cumpliendo, pero no trascendiendo. Vaya, te acompaña bien. Tiene ese toque oriental que encaja perfecto con la ambientación. Pero no hubo ni un solo tema que se quedara conmigo. No hay ese nivel de identidad sonora que eleve la experiencia. Cumple, pero no destaca. Así de simple. Pasemos a lo bueno y lo malo del juego. Lo bueno es que la dirección artística me pareció espectacular. Como han visto y no me lo pueden negar, es sumamente hermosa. Las animaciones tienen un altísimo nivel. Se nota que hubo gente de Rayman Legends involucrada en este proyecto. Ahora pasemos a lo que considero que es un poco malo o se puede mejorar. La repetición constante. Muchos niveles sentí que solo jugaba la misma parte una y otra vez pero con un skin diferente. La poca evolución. Nada de mejoras, nada que me hiciera sentir que un personaje favorito por sus habilidades, solamente... Ay, mejor no digo nada. Los personajes no cambian realmente el gameplay. Aunque tienes 4 héroes, no importa mucho porque prácticamente se siente como si solamente tuvieras 2, porque realizan acciones demasiado similares. El ritmo es bastante plano en la segunda mitad. La neta, yo rogaba por terminar el juego lo más pronto posible, porque llegó un punto en que me hartó bastante. Unruly Heroes duele un poco más porque pudo haber sido más. Vaya, tiene talento, tiene estilo y tiene las bases, pero le faltó la ambición, que es lo más importante. Hacer que el jugador se sienta que está avanzando, que está creciendo y que está dominando algo nuevo. Vaya, es de estos juegos que admiras por saber de dónde viene, pero al final acabas algo decepcionado. Y eso para un videojuego es una diferencia enorme, ¿no? Bueno, pues ¿vale la pena Unruly Heroes? Pues te voy a decir que sí, pero con ciertas condiciones. Si te gustan los plataformeros visualmente atractivos, si valoras el arte, te puede funcionar. Pero si buscas profundidad, una evolución o un reto que te transforme con el tiempo, o de perdido que tenga un buen control el juego, pues probablemente este juego te quede corto, muy corto. Bueno, Unruly Heroes es la prueba de algo muy claro, de que un juego puede verse increíble, pero que no siempre es suficiente para que se quede contigo. Yo soy Salvador y si te gustó esta reseña, ya te la sabes, dale like, compártelo con tus amigos y activa la campanita para estar al pendiente de otras reseñas.